Muchas gracias. Gracias, además, en primer lugar, por invitarnos a participar en este importante seminario para conmemorar los 50 años del descubrimiento de un núcleo de arte rupestre tan importante en el contexto europeo como es el arte rupestre del Tajo. Y disculpas también por no poder asistir personalmente a este evento a causa de un pequeño accidente laboral que me mantiene sentado en esta silla durante un tiempo. Bien, yo voy a hablar del arte rupestre de la Comunidad Valenciana, de nuestra experiencia en su gestión en los últimos años a partir de distintos eventos. La primera imagen con la que quiero iniciar esta comunicación corresponde al primer lugar con arte rupestre que se descubrió en nuestra comunidad, que es el abrigo de Tortosillas. Fue descubierto el año 1912. Un abrigo abierto al paisaje en el que se documentaron el abad Breil, Serrano y Cabré diversas figuras del que entonces comenzaban a denominar arte rupestre levantino. Esta imagen, además, nos entraña una lectura diferente. Esas pinturas, a los pocos días de ser descubiertas, sufrieron una primera agresión. Y los calcos que nos dejaron estos investigadores nos testimonian el estado de un patrimonio que con el tiempo sufrió un deterioro importante, ¿no? Bien, desde aquel momento en la Comunidad Valenciana se ha incrementado de una forma importante el número de sitios con arte rupestre. Actualmente el inventario de sitios registrados es de 810 conjuntos distribuidos por las 3 provincias de la comunidad, con una concentración muy importante en la provincia de Valencia. Es un mapa de distribución discontinuo, con grandes concentraciones y grandes vacíos. Y este mapa responde a diversos motivos. En primer lugar, hay detrás unos factores históricos que tienen que ver con la elección de determinados enclaves para realizar esas grafías rupestres. En segundo lugar, tiene también que ver con la taxonomía, con las posibilidades de conservación que se dan en algunos de estos lugares, un aspecto muy ligado a la geología y a los procesos de alteración, ¿no? Y en tercer lugar, también tiene mucho que ver con la historia de la investigación. Ha habido enclaves que han conocido un proceso investigador importante y otros que, por diversas circunstancias, no tuvieron la misma fortuna y hoy se mantienen como espacios casi inexplorados. En cualquier caso, ese es el mapa de distribución que nos sitúa ante la gestión de un patrimonio tremendamente complejo. En primer lugar, por su amplia distribución, por su frecuencia y por su emplazamiento en espacios deshabitados en el paisaje, es uno de los elementos propios de este patrimonio, que introduce unos elementos claves a la hora de hablar de su gestión e investigación. Bien, una parte fundamental de nuestro arte rupestre está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. El año 98, desde la Comunidad Valenciana, se propuso que el arte levantino de nuestro territorio pasara a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial. Esta iniciativa contó desde el principio con la participación, con la colaboración y el apoyo del resto de las comunidades autónomas del arco mediterráneo que cuentan en su territorio con manifestaciones similares. Y desde ese momento se puso en marcha un proyecto común, un proyecto compartido por Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y Castilla-La Mancha, perdón, para instar a UNESCO a que este patrimonio tan singular obtuviera esta denominación, ¿no? Fue un trabajo complejo porque partíamos de una situación muy desigual. El primer aspecto era que los inventarios eran incompletos y parciales y al mismo tiempo estaban realizados con distintos criterios. Se tuvieron que unificar para elaborar un documento común en la que se resaltaran los valores de excepcionalidad que se pretendían defender. Fue complicado también porque cada comunidad autónoma disponía de sus propias herramientas de gestión, modelos políticos distintos, pero en cualquier caso se consiguió al final crear un equipo de trabajo en el que primaron los aspectos técnicos y primó conseguir un objetivo que finalmente pudo concluirse el año 1998. En esta fecha, UNESCO declara como Patrimonio Mundial de la UNESCO el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, un conjunto en el que se incluyen en aquel momento 756 sitios declarados, pertenecientes a distintos estilos artísticos. Hay que decir que, aunque el origen de la declaración era el arte rupestre levantino, que era una manifestación
con una distribución muy concentrada en el arco mediterráneo, fue muy difícil aislar de esta consideración otros artes con los que el arte levantino compartía el territorio, como el arte esquemático y el arte paleolítico en muchos casos. De manera que finalmente la declaración se hizo para todos los sitios con arte rupestre que se incluían en ese territorio, incluyendo incluso otro tipo de manifestaciones. Una de las consecuencias de esta declaración fue el tener que asumir que las 6 comunidades autónomas teníamos que desarrollar estrategias comunes, estrategias compartidas de gestión. Eso ha sido bastante complejo por muchos motivos, pero ante todo por la amplitud del patrimonio del que estamos hablando y también por lo que decía al principio, por la diversidad de enfoques en cuanto a los modelos de gestión que cada comunidad podía abordar. Para hacerlo posible, se creó un Consejo del Arte Rupestre, que era el organismo que tenía que gestionar el diseño de estas políticas comunes, aunque he de decir que realmente ha sido una labor bastante complicada. Bien, en el caso de la Comunidad Valenciana, esos 810 sitios se distribuyen, podemos analizarlos o hacer una primera presentación por orden cronológico y territorial. Si hablamos por orden cronológico, tendríamos que decir que hoy en nuestro territorio existe un inventario de 18 sitios con arte rupestre paleolítico, muchos de reciente documentación, ya que hasta hace apenas unos años apenas se conocían 5 enclaves con arte paleolítico. Esa cifra se ha incorporado de forma importante en los últimos años y hoy nuestro inventario pues incluye esos 16 enclaves. Enclaves como la Cova de Parpalló, que además de un referente por la secuencia de arte mueble que contiene, con esos 8 metros de potencia estratigráfica y la aportación de esas más de 5.000 plaquetas grabadas y pintadas en un amplio periodo cronológico desde el Gravetiense al Madreriense superior, pero también por la aparición de arte rupestre en sus paredes. En su entorno inmediato contamos con otras cavidades como la Cova de les Meravelles, importante también por la secuencia gráfica que contiene en su interior, que ha podido ser datada también por distintas técnicas y que nos sitúa en un horizonte premagdaleniense con una acumulación importante de motivos de las fases antiguas, gravetienses y del solutrense inferior, y que constituye pues, uno de los enclaves más relevantes del arte paleolítico en nuestra comunidad. Otro de los enclaves clásicos, la Cova de Reynós, con pinturas de estilo solutrense, y la ya clásica Cova del Fosca de la Vall d'Ebo, que fue el primer conjunto descubierto en los años 80, que en un primer momento fue atribuida a etapas solutrenses y que actualmente se relaciona con las fases madrenienses. Uno de los aspectos más importantes de estos últimos años ha sido descubrir algo que en Portugal es frecuente y está totalmente asumido, pero que aquí era algo extraño, que es la existencia de un arte paleolítico al aire libre. Hasta ahora nuestros registros estaban situados en cavidades profundas en un medio subterráneo, pero desde hace unos años se ha venido a incrementar el número de estaciones con arte paleolítico con la incorporación de sitios como el que estamos viendo en esta imagen, que comparten la ubicación con enclaves clásicos del arte pospaleolítico, del arte levantino. Estamos viendo pues, una imagen del abrigo de los Morenos, descubierto en el año 2014, donde en este pequeño abrigo pues, hay la representación de un caballo que por estilo atribuimos a las etapas magdalenienses, y otras figuras de pequeño tamaño en sus proximidades que pertenecen a lo que hemos venido a denominar arte finipaleolítico, correspondiente a las últimas etapas del ciclo paleolítico y en muchos casos ya realizado en momentos holocenos. A este horizonte gráfico corresponden algunos de los núcleos localizados en el norte de Castellón. En ese territorio, las prospecciones realizadas en los últimos años nos han permitido identificar hasta un número de 8 conjuntos emplazados en espacios al aire libre, como estos abrigos, en los que se ha identificado son, ante todo, figuras zoomorfas realizadas con técnicas que podríamos calificar como paleolíticas, con grabados muy finos, con componente de distintas variantes morfológicas, pero con una fase más naturalista y otra más esquemática, con una técnica de ejecución casi siempre basada en el grabado, con rellenos de trazo estriado, en fin, con ese tipo de representaciones, y en las que además son frecuentes la aparición de signos. Uno de los lugares más importantes de este nuevo enclave sería la Cova del Bobalar,
donde podemos ver el tipo de representaciones a los que nos estamos refiriendo, y que en este caso además hemos podido datar mediante series de uranio y obtener una fecha que nos sitúa la realización de este panel en momentos anteriores al 10.000 before present. Además de este arte finipaleolítico o pospaleolítico, pero previo al neolítico, tenemos que hablar sobre todo de un repertorio gráfico impresionante de lo que, bueno, las últimas tendencias venimos a denominar arte neolítico, aunque no haya consenso total al respecto. Un apartado en el que incluimos el arte levantino, el arte esquemático y el arte macroesquemático, y que es el patrimonio, es el arte rupestre que dio origen a la declaración como patrimonio mundial, ¿no? En el arte neolítico se incluye, por supuesto, el arte levantino. En el territorio de la Comunidad Valenciana existe un registro de 510 enclaves con este tipo de manifestaciones. Es el más frecuente, el más ampliamente distribuido y que nos está permitiendo tener, pues, una visión muy completa de una etapa muy compleja de nuestra evolución cultural, como es el neolítico, ¿no? Es un repertorio gráfico para el que todavía no existe consenso, parece mentira, después de que fuera definido el año 1903, pues todavía no existe un consenso respecto a su atribución cronológica, ¿no? Con posturas que todavía lo sitúan en momentos preneolíticos, en culturas epipaleolíticas, y otra parte de la corriente investigadora que lo sitúa plenamente en tiempos neolíticos. En cualquier caso, es una manifestación gráfica que tiene un desarrollo cronológico amplio. En los territorios en los que lo hemos podido estudiar con mayor detalle se han podido establecer fases cronológicas basadas en la evolución estilística de la figura humana, con unas fases antiguas correspondientes a este tipo de formalismos, con figuras humanas de gran tamaño, de cuerpo naturalista, y una tendencia evolutiva hacia formas más esquemáticas, en lo que serían las fases filiformes de los últimos momentos. En nuestra opinión, estamos hablando de un ciclo gráfico de 3.000 años aproximadamente, que cubre buena parte del neolítico y que convive con otros estilos, con el arte macroesquemático, localizado en el entorno de las montañas de Alicante, con 22 conjuntos identificados exclusivamente y todos localizados en este entorno. Como saben, la mayoría de la audiencia, este arte pudo ser datado de forma relativa mediante los paralelos muebles con las cerámicas del Neolítico Cardial, bien representadas en yacimientos valencianos. A partir de estos motivos, de estas iconografías de los orantes, ¿no?, presentes en las decoraciones cerámicas y también en las paredes pintadas. Es un arte que también ha sido utilizado para datar el arte levantino, ya que en algunos abrigos se ha propuesto que se da una superposición entre el arte levantino y el arte macroesquemático, que el arte levantino estaría por encima. Aunque no sea un tema que se haya resuelto con total acuerdo, es uno de los elementos que ha servido para construir digamos, el ensamblaje teórico para ordenar nuestros artes pospaleolíticos. Y finalmente tenemos también el arte esquemático, convive con el arte levantino y con el arte macroesquemático, dando idea de la complejidad de los procesos culturales que pudieron operar en esta región a lo largo del Neolítico. El arte esquemático tiene una frecuencia menor, estamos hablando de 210 enclaves distribuidos por las 3 provincias, con una concentración muy importante en el sur, en la provincia de Alicante, en la que los temas más frecuentes nos remiten a contactos con el sureste, como son los ídolos ocurados y este tipo de representaciones. Un núcleo en las comarcas centrales valencianas con representaciones diferentes que nos indican una cierta territorialidad en las creaciones gráficas de este momento, y asimismo un estilo bien distinto en el norte de Castellón que nos remite a contactos con la zona del Bajo Aragón. Y hay también un arte rupestre histórico, cifrado en 147 conjuntos, con arte rupestre de la Edad del Hierro, con este tipo de representaciones, de escenas ecuestres, escenas bélicas, y un arte rupestre histórico ligado fundamentalmente a las culturas pastoriles y a los desplazamientos ganaderos por el territorio, pues que ha dejado su impronta en numerosos lugares con una iconografía también bastante compleja. Bien, es un patrimonio disperso, complejo, complicado, difícil de gestionar, en el que hasta recientemente se puede decir que había una cierta improvisación respecto a cómo gestionarlo. En este seminario se está hablando sobre todo de gestión, también de caracterizar
el arte rupestre. Y a la hora de hablar de gestión en nuestra comunidad, tengo que referirme al último documento que desde la Dirección General de Patrimonio se ha elaborado como modelo de los planteamientos que han de regir la gestión ordinaria de estos bienes. Recientemente ha sido elaborado y publicado el Plan de Gestión del Arte Rupestre de la Comunidad Valenciana. Es un documento de trabajo coordinado por Mauro Hernández, de la Universidad de Alicante, y José Antonio López Mira, de la Dirección General de Patrimonio, en el que se intentan plasmar los aspectos generales que han de orientar la gestión de este patrimonio tan diverso, ¿no? El primer aspecto que se ha tenido que considerar es la identificación, la caracterización de nuestro patrimonio. El segundo, hacer un diagnóstico y definir unos protocolos generales de intervención. Y esto pasaba en primer lugar por generar un inventario actualizado y mejorado de este patrimonio. En la gestión del arte rupestre es el punto básico y fundamental. Estamos frente a un patrimonio muy frágil, muy sensible, y por lo tanto la documentación y el inventario es la parte prioritaria y a la que hay que dedicar todos los esfuerzos, porque al menos hay que garantizar que la conservación de las imágenes, del discurso contenido en estos enclaves, seamos capaces de conservarlo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo importante en consensuar los criterios que han de regir los inventarios con todos los aspectos que se ha de contemplar, no solamente los meramente históricos, los meramente descriptivos del bien, sino también todos los que tienen que ver con los aspectos conservativos, los factores de riesgo que se sitúan en el entorno de cada uno de estos sitios y unas propuestas también de intervención para atajar estos problemas. Esto nos da pie a hablar de los problemas de conservación preventiva, también a la conservación directa que hay que aplicar en algunos casos. Bien, un tercer aspecto es el que tiene que ver con el fomento de la investigación. Esta línea, afortunadamente, funciona por el dinamismo de algunos equipos de trabajo en esta comunidad que están generando pues, proyectos nuevos, incluso revisión de antiguos conjuntos para generar pues, una imagen renovada de estos enclaves. Finalmente, se definen lo que son los planes de puesta en valor. Cuando hablamos de un patrimonio tan vasto, tan extenso, más de 800 enclaves, con una amplia distribución territorial y a veces de difícil acceso, hablar de puesta en valor es complicado. No estamos hablando solamente de facilitar el acceso y la difusión, sino también, entre otras cosas, como decía hace un momento, de generar documentos que nos permitan tener una visión actual de estos sitios, ¿no? Y finalmente se están desarrollando actuaciones formativas específicas en el medio social en el que se implica este patrimonio, a las que más adelante me referiré. El tercer punto del plan de gestión incluye lo que son programas de actuaciones territoriales. Ya pasamos al nivel concreto de actuación en el territorio para aquellos lugares donde la concentración de arte rupestre es más elevada. Bien, cuando hablamos de conservación, el primer aspecto que se ha tenido que contemplar es un diagnóstico conservativo. Evidentemente no se ha podido realizar de forma simultánea en todos los sitios, se está ejecutando por partes en los diferentes enclaves y atendiendo a todos los problemas que pueden afectar a estos lugares, que en el caso mayoritario de los sitios al aire libre, que es nuestro patrimonio más abundante, son diversos y de distintos tipos. Tienen que ver con la geología, fundamentalmente con la erosión, con la evolución de los soportes rocosos, problemas ambientales, biológicos y, por supuesto, relacionados con la actividad humana, ¿no? El problema fundamental y de más difícil solución es el que tiene que ver con la propia evolución de los soportes. La geología ordena los ritmos de deterioro de los enclaves y es muy difícil poner freno a este factor de deterioro. Don Antonio Beltrán, un gran especialista en nuestro arte rupestre y también en el portugués, decía hace unos años que enfrentarse a la conservación de los abrigos con arte rupestre al aire libre es enfrentarte a unos enfermos que padecen una enfermedad crónica. Realmente tenemos que abordar la conservación de estos sitios con un planteamiento de que evitar la evolución de estos enclaves es muy difícil y como mucho podemos minimizar los efectos del paso del tiempo sobre ellas, ¿no? Uno de los aspectos a contemplar y que es sobre el que sí podemos actuar con mayor decisión es el control de los factores biológicos de alteración. Estamos hablando de fauna, estamos hablando de flora, estamos hablando de microorganismos vegetales, estamos hablando de una serie de factores que día a día influyen en la conservación de estos sitios y que es necesario contener, ¿no?
Y sobre todo estamos hablando también de los problemas derivados de la actividad humana. Esto en principio tendría que ser el factor más sencillo de controlar. Somos nosotros los causantes del deterioro. Podríamos plantear que somos también los que tenemos la solución más fácil, ¿no? Por la dimensión en la distribución del arte hay un primer aspecto importante en su tutela, que es el impacto de nuestra actividad, el impacto de las obras públicas a todos los niveles. Mm, las presas, ¿qué os voy a contar de este aspecto? Son muchos y en los últimos años se están multiplicando por la que las afecciones al territorio son más potentes, más amplias y a veces más irreversibles. Estamos hablando de la construcción de plantas eólicas, de plantas de energía solar, estamos hablando de infraestructuras para la distribución de la energía. Son innumerables los factores de alteración del territorio que hay que poner sobre la mesa a la hora de minimizar no tanto la afección directa al arte rupestre, que sí, sino también la del paisaje en el que se enclava, un aspecto que actualmente en los modelos de gestión del arte es fundamental contemplar, ¿no? Podemos hablar de la minería a cielo abierto, o la apertura de canteras y los problemas que pueden generar por muchos motivos, la incidencia directa la orografía y la propia creación de nubes de partículas que generan la acumulación en los propios abrigos. Y un segundo grupo de problemas tiene que ver con la gestión. La visita a los sitios mal planteada es un motivo de agresión que al menos en nuestra comunidad nos ha enseñado lecciones importantes. Los enclaves conocidos desde hace más años son los que tienen problemas más serios de conservación, son los que han sufrido una presión turística más elevada y nos ha llevado en muchos casos a un estado de deterioro alarmante. Hoy eso se puede reconducir, pero tenemos otros problemas. Por ejemplo, la práctica de la escalada, la práctica de actividades de montaña en el entorno de los abrigos es hoy un problema importante al que también hay que poner remedio. Y por supuesto el vandalismo, un fenómeno difícil de atajar, ligado a la incultura o a la incultura y a una falta de identificación con un patrimonio, que en el caso del arte rupestre, pues hay que añadir que por su condición de un bien distante, lejano, referente de una etapa muy antigua de de nuestra historia, no siempre es fácil vincular con las culturas actuales. Eh, Nosotros hemos tenido problemas muy serios de vandalismo con robos de figuras. En esta imagen estamos viendo pues, un ejemplo dramático de lo ocurrido en Benirrama hace unos años con el robo de figuras, pero otros son menos lesivos, pero igualmente importantes por lo que suponen de acumulación. Y en la actualidad tenemos un problema también, que es un problema histórico, siempre ha existido, pero que actualmente supone un incremento importante, que es la incidencia del fuego. La incidencia del fuego. Cuando hablamos de arte rupestre al aire libre, hay que considerar que el fuego es uno de los factores que pueden resultar más dañinos en la conservación del arte rupestre. Tenemos lamentablemente mucha experiencia en este aspecto porque algunos de los sitios con mayor concentración de arte han sufrido en los últimos años incendios terribles que han afectado de forma muy directa a los propios abrigos, por la incidencia directa de las llamas, por la alteración de los relieves, por la acumulación de sedimento posterior al humo. Y en esa dinámica también hay que considerar que hay que controlar las propias tareas de extinción, porque en sí mismas, si no están bien coordinadas y si no se produce una política de actuación conjunta con las autoridades o con responsables de cultura, los propios medios de extinción en ocasiones pueden suponer también una agresión a estos lugares, ¿no? Bien, los factores de riesgo son muy altos. ¿Cómo estamos actuando? Las actuaciones sobre el arte rupestre en nuestro ámbito de trabajo se centran a tres escalas. El primero de ellos es la escala macro, el paisaje. Tan importante como conservar las propias pinturas es conservar el paisaje. Al principio decía que esa distribución de arte tiene que ver con una elección por parte de los artistas prehistóricos de determinados esclaves. Los paisajes son parte de ese patrimonio, no solamente las paredes y las grafías conservadas en las paredes. Y en esa dinámica es fundamental definir unos entornos de protección en el ámbito inmediato de los abrigos. Con nuestra ley autonómica, con nuestra ley estatal, esos entornos de protección de los DIC se establecen en un mínimo de 200 metros alrededor de cada abrigo. En una primera etapa se señalizaron esos entornos de protección y actualmente estamos en una fase distinta, que es adecuar un entorno de protección particular para cada sitio en función de diversas variables. En primer lugar, en función de la visibilidad del abrigo, intentando incorporar los elementos geográficos del entorno de manera que en el ámbito del abrigo al menos
el paisaje en ese ámbito no cambie de una manera sustancial. En segundo lugar, se están incorporando otros elementos del patrimonio arqueológico que puedan estar vinculados con esos bienes, yacimientos arqueológicos, en muchos casos, que nos ayudan a entender la particularidad de ese enclave, ¿no? Esa es una labor compleja porque existe un estudio minucioso de cada bien, pero es además la más efectiva porque nos permite abordar la comprensión de ese lugar y al mismo tiempo poder acotar sin problemas los problemas de conservación que pueden afectar a cada lugar, ¿no? En esta dinámica, y volviendo al fuego, se ha elaborado un proyecto promovido por los municipios forestales de la comunidad, en el que se ha podido establecer un mapa de riesgo de vulnerabilidad de los enclaves con arte rupestre, teniendo en cuenta la masa forestal de esos paisajes. Y se han podido establecer 3 grados de riesgo para cada uno de los abrigos y proponer medidas concretas de actuaciones de silvicultura preventiva en el entorno de algunos de estos abrigos. En ese momento en el que estamos abocados a un cambio radical y brusco en los paisajes a consecuencia del cambio climático, es fundamental prever este aspecto porque nos puede ocasionar problemas importantes. Bien, el segundo nivel de protección es en la escala meso, que es el propio abrigo, ¿no? Y aquí podríamos plantear qué hacer para proteger los abrigos fundamentalmente frente a las agresiones humanas y también a la presencia de animales, ¿no? Actualmente en la Comunidad Valenciana un 35% de los sitios inventariados cuentan con algún tipo de protección física. Me estoy refiriendo a vallados, a verjas que controlen el acceso a estos lugares, ¿no? Los primeros lugares que se cerraron en nuestra comunidad tuvieron lugar a consecuencia del robo de figuras. En esta imagen estamos viendo uno de los abrigos de Baitorto, donde se produjo el robo de algunas figuras y rápidamente se estableció un cierre perimetral y se contrató un guía para intentar controlar estos lugares. Los cerramientos pueden ser discutibles. Hasta hace unos años la prioridad era blindar estos lugares para evitar robos, para evitar acceso directo a los lugares. Y era una técnica de cierres que generaba problemas más que los resolvía, porque en muchos casos cambiaba las condiciones microclimáticas de los sitios, favorecía la acumulación de polvo, cambiaba la humedad, la circulación de aire, y eso vino a ocasionar problemas muy serios, ¿no? En la actualidad, bueno, aquí estamos viendo una evolución de distintos cierres de las cuevas de la Araña, uno de nuestros enclaves clásicos, con el cierre hermético y casi carcelario de los años 70, con una doble reja, una adecuación de ese cierre en el año 2000 para minimizar el aspecto el impacto de las rejas y facilitar la contemplación de las pinturas desde el exterior, y el estado actual, que es un cierre abierto con pasarelas que facilitan el acceso público para la contemplación de los paneles y que, por supuesto, siempre han de contar con la presencia de guías, ¿no? Hoy el modelo que se ha implementado es el de los cierres abiertos, cierres perimetrales, que permiten poder contemplar los sitios sin pues, elementos extraños y que nos permiten además poder disfrutar del paisaje desde el lugar, con esa doble visión de los paneles y del territorio en el que se incluyen. Son obras más complejas, de mayor presupuesto, que suponen además tener que asumir que el acceso a estos lugares se ha de hacer con la mediación de guías o de personas que introduzcan la información a los visitantes, pero es la única manera de garantizar que no se producen impactos directos en los sitios y que también tenemos una cierta garantía, al menos de que los lugares no se visitan de forma incontrolada. El tercer aspecto ya de trabajo es el que tiene que ver con las acciones directas. Hasta hace unos años hablar de actuaciones directas sobre arte rupestre era un anatema, no se tocaban las pinturas, se pensaba que las pinturas o los grabados que habían llegado a esa condición y que tocar las paredes podía suponer una alteración, modificar determinados aspectos que podían ser como sustanciales al propio arte, ¿no? En nuestro caso nos hemos visto actuados a intervenir, en primer lugar, suprimiendo algunos de las actuaciones de esos agentes de alteración biológico, como las plantas vasculares, musgos, líquenes, que en muchos casos se han podido controlar, con la consolidación de soportes, que es la forma de intentar reducir esos procesos o minimizar el proceso de alteración de los soportes, aunque, insisto, es una guerra perdida, pero bueno,
no podemos estarnos de brazos cruzados mientras se caen parte de las rocas de estos lugares en muchos casos y es necesario actuar. Las actuaciones de consolidación se basan en un protocolo muy claro, en un análisis previo de la geología del enclave y en un estudio pormenorizado de los consolidantes y morteros más adecuados para la consolidación de estos sitios. En muchos casos estas actuaciones han venido motivadas por la acción del fuego, por la termoclastia producida en los abrigos que nos han obligado pues, a tener que actuar con el sellado de fisuras y consolidación de soportes, ¿no? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, hemos tenido que hacer actuaciones directas para minimizar pues, las consecuencias de una mala praxis en la visita a estos sitios. Uno de ellos es la eliminación de las pátinas que se habían formado en los paneles como consecuencia del mojado reiterado de las pinturas durante muchísimos años. Estas pátinas se pudieron analizar, conocer su composición y establecer un protocolo para eliminarlas y poder recuperar la visibilidad de los sitios, que es lo que estamos viendo en este panel de la Cova dels Cavalls, ¿no? Vandalismo y otra forma de expresión, las pintadas. Lamentablemente, estas se han producido y se producen en muchos sitios, incluso en abrigos vallados. Hay que decir que buena parte de las agresiones de este estilo se han producido en lugares que contaban con algún tipo de protección física. Nos lleva a reflexionar que a veces los vallados, si no cuentan con suficiente información, pueden constituir un elemento de llamada y que de alguna manera pueden incitar a un cierto vandalismo. Es terrible reconocerlo, pero eso ha ocurrido en muchos casos, aunque afortunadamente los procesos de limpieza pues, nos permiten revertir el estado de conservación de estas pinturas, ¿no? Y finalmente, todo esto no tiene sentido si no se diseña un plan de difusión, ¿no? ¿Cómo hacemos que este patrimonio sea cada vez más valorado por la sociedad y sea disfrutado también? Y en ese contexto general de entender el arte rupestre como una parte del paisaje, una de las figuras que ha ordenado la difusión del arte rupestre en nuestra comunidad es la figura de los parques culturales. El parque cultural es una figura incluida en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que se define como el espacio que contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos. Estamos hablando de paisajes culturales, en muchos casos señalizados por grafías prehistóricas, en otros casos con otros elementos que los singularizan, y el parque cultural introduce esa dimensión territorial amplia a la hora de gestionar estos espacios, ¿no? Actualmente hay 3 proyectos diseñados en la Comunidad Valenciana que se localizan en los lugares que concentran una mayor densidad de arte rupestre. Estamos hablando de Baitorta-Gasulla, en el norte de Castellón, el Parque Cultural del Carroch, en las comarcas centrales de Valencianas, y el Parque Cultural de la Montaña de Alicante. Con estas 3 figuras de protección se da cobertura a un 30% del arte rupestre de la Comunidad Valenciana, dentro de una misma figura de protección, ¿no? Los parques están en diferente grado de desarrollo. Hoy ya es una realidad el Parque Cultural de la Baitorta, en Castellón. Es un territorio de 18.000 hectáreas en el que se incluyen 93 enclaves con arte rupestre. Para la delimitación de este espacio se ha tenido en cuenta la distribución del patrimonio en todo su conjunto, no solamente el arte rupestre, sino otros elementos del paisaje tan importantes como los yacimientos arqueológicos, las construcciones rurales, la arquitectura rural tradicional, que actualmente también ha conseguido la declaración como Patrimonio Mundial, la arquitectura en piedra seco, y otros elementos que sirven de nexo a este entramado patrimonial tan denso, ¿no? El Parque Cultural de Baitorta se ordena alrededor de un centro de acogida, el Museo de la Baitorta, que funciona como centro de acogida para las visitas guiadas y como centro gestor de ese patrimonio, ¿no? A partir de ese punto y donde se otorga, se distribuye la información, surgen las visitas guiadas a una selección de enclaves del Parque Cultural, ¿no? El segundo proyecto sería el Ecomuseo de Bicor, se hace con la misma filosofía en la montaña central valenciana. En este caso estamos viendo el territorio incluido, con todos los abrigos incluidos y sus respectivos entornos de protección. La idea del parque cultural es que es un entorno de entornos protegidos, ¿no? Aunque en cada uno de ellos se den distintas medidas de conservación, ¿no? En el caso del Parque Cultural de Bicor, denominado Ecomuseo de Bicor por sus gestores actuales, que es el Ayuntamiento de Bicor,
Se incluyen, además del arte rupestre, elementos muy importantes como es la naturaleza, los itinerarios naturales dentro de este espacio que es de una riqueza ambiental tremenda. Y también otros elementos culturales fundamentales como es la tradición y la etnología. Bien, el Ecomuseo de Bicor está desplegando una actividad fundamental, no solamente ligada a la visita a los sitios, sino con un programa de actividades anuales para promover y conservar el patrimonio cultural y natural de ese territorio. Y hay que decir que en la actualidad pues, es uno de los enclaves que goza de un número más elevado de visitantes y con un plan de dinamismo y dinámica de trabajo más consolidado. Bicor, que es una población de apenas 500 habitantes, ha conseguido que la visita a su territorio aumente de una manera importante y que actualmente este turismo cultural comience a ser una parte importante de los ingresos del municipio. Y el tercer proyecto de parque cultural se centra en la montaña de Alicante. Es un proyecto discontinuo por cuanto que incluye una zona central en la que se concentran la mayor parte de los enclaves y los territorios independientes con la Sarga como uno de los sitios fundamentales, ¿no? Con el mismo esquema, este proyecto se basa en la delimitación de ese espacio y la construcción de un centro de acogida, en este caso en el municipio de Pla de Petracos, en Castel de Castel, perdón, con un museo temático dedicado al Neolítico. Bien, la difusión no solamente se basa en crear museos, evidentemente para reforzar todas las medidas de protección de estos bienes, se está incidiendo también de una manera importante en otros aspectos. Incorporar la importancia del arte rupestre como un patrimonio singular en la educación formal. Este era un aspecto reclamado porque realmente si no comenzamos en la escuela con esa transferencia de conocimiento sobre la importancia patrimonial del arte rupestre, no llegaremos a ninguna parte. Y hasta hace muy pocos años, la visión que se daba en los temarios escolares de esta parte tan importante del patrimonio era anecdótica o incluso equivocada, ¿no? Se está consiguiendo por medio de colaboración con los CEFIRES, con los centros de profesores y con las editoriales, que en los programas la información relativa a este patrimonio tan singular se actualice y se distribuya de la forma más adecuada. En la misma medida se está incidiendo en trabajar en colaboración con los cuerpos y seguridad del Estado. Estamos hablando de la guardería forestal, de la guardería rural, que son un elemento importante que convive con este patrimonio y que hasta ahora se había mantenido también al margen. Y finalmente, y es fundamental, es necesario continuar trabajando en la investigación de este patrimonio. Lo que no se conoce difícilmente lo podemos conservar. Parece una perogrullada, pero está en el fondo de la cuestión. O sea, tenemos que conocer, investigar cada vez más. Hoy, actualmente, hay herramientas muy complejas para poder saber más de ese patrimonio, para renovar su conocimiento y también para diseñar herramientas de conservación y gestión cada vez más eficientes. Y bueno, pues son las líneas generales de lo que estamos haciendo y simplemente daros las gracias por vuestra atención. Gracias.